Hola, otro miércoles aquí en Body Mind en directo con vosotros, Roberto Junquera, y hoy os voy a hacer una pequeña charla sobre cómo los desarreglos orgánicos, viscerales, cómo el mal funcionamiento de estos órganos puede provocar también, aparte de otros síntomas, dolencias musculoesqueléticas, a veces dolencias importantes, ¿vale? A veces un pequeño desarreglo de estómago, que puede simplemente dar acidez o gastritis, pues puede provocar, aparte de los síntomas propios del estómago, ardor, acidez, reflujos, sensación de hinchazón del estómago, puede a veces también este estómago quejarse, expresar su desarreglo en la espalda. Concretamente el estómago, por ejemplo, pues en una zona refleja que es típica es el dolor interescapular izquierdo, que a veces puede extenderse hacia la zona cervical izquierda y generar desde contracturas rebeldes, con puntos gatillo miofasciales, pero a veces estos problemas de estómago, por ejemplo, aunque sean leves, pueden provocar problemas bastante importantes en la espalda. No graves en cuanto a que uno no se muere por un problema de espalda, pero sí problemas de espalda que catalogaríamos ya de más invalidantes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una hernia discal cervical, izquierda en este caso, ¿vale? Puede, como te digo, puede provocar desde contracturas musculares, rebeldes, puntos gatillo, bloqueos, una tortícolis. Si este problema es más intenso, perfectamente puede provocar la compresión de un disco y si esta es de suficiente intensidad, va a provocar una hernia que te dé un dolor cerebral importante. ¿Vale? Con lo cual, a veces nos encontramos ante problemas musculoesqueléticos importantes, como digo, por lo menos por un fisioterapeuta y también para el paciente que lo padece, como una hernia discal, y esto a veces tiene una solución bastante sencilla. Evidentemente, siempre podemos tratar esa contractura con masaje, con estiramientos, el punto gatillo con punción seca, podemos poner diatermia, manipular las vértebras, todo va a favorecer, a intentar restaurar ese desequilibrio en la espalda y favorecer que esa hernia se reabsorba. Porque normalmente lo que hace el estómago es generar una zona rígida, el estómago es en la zona dorsal, dorsal de T5, T6, T4, esta zona interescapular izquierda, pero esta zona, esta rigidez dorsal, lo que provoca es una hipermovilidad, es decir, cuando hay una zona rígida en la espalda, con menos movilidad, hay una zona adyacente que absorbe esa movilidad, se mueve demasiado. Si hay una zona que se mueve poco, hay otra que se mueve demasiado. El estómago genera una hipomovilidad, una restricción de movilidad en la zona dorsal, con contractura y rigidez de las vértebras, y puede doler esa zona, pero además genera de forma compensatoria una hipermovilidad, también la podemos denominar inestabilidad, en la zona cervical baja. Y esa inestabilidad pues es la que hace que el disco reciba mayor presión, mayor desgaste, y a veces, si es de forma muy intensa, generar una hernia. ¿Vale? Esto lo pueden hacer, y luego un poco lo pormenorizaré a lo largo de la charla, cada órgano puede provocar diferentes dolencias. Como digo, luego haré un pequeño resumen, porque esto sería, podemos estar hablando unas cuantas horas sobre estos reflejos viscerales. ¿Vale? Te explico el del estómago, porque es muy típico y muy sencillo, ¿no? Pero todos los órganos tienen su zona refleja, y luego me expresaré. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo estos órganos alterados pueden provocar problemas en la espalda? Pues es lo que un poco te voy a tratar de explicar. En primer lugar, decir que estos desarreglos viscerales, normalmente estamos hablando de desarreglos, no de un problema importante, es decir, no de, por ejemplo, un cáncer en el estómago. No va a dar reflejos en la espalda, dará desgraciadamente otros problemas mucho más graves que pueden acabar con la muerte, por ejemplo. Pero no va a dar reflejo en la espalda. Normalmente los órganos reflejan en la espalda cuando son problemas de funcionamiento del órgano. Por tanto, por eso hablamos de disfunciones viscerales, no de enfermedades. Una acidez de estómago, una gastritis, una inflamación, no es un problema grave del estómago, es un problema de mal funcionamiento. Como por ejemplo en el intestino delgado, que no tiene un buen movimiento y no hace una buena digestión, genera estreñimiento. Puede ser muy incómodo un estreñimiento y puede ser de muchos grados, pero en general no es un problema grave. Que sí, que al final puede acabar dando problemas importantes, pero en principio no es una patología que el médico te pueda operar o que tenga un medicamento, que tenga... No, son problemas de desarreglos de funcionamiento. Y así todos los órganos. Todos los órganos, cuando funcionan mal, empiezan a dar una serie de síntomas.
que pueden ser muy molestos, pero normalmente no son problemas graves. Evidentemente, si se perpetúan, si se intensifican, pueden dar muchas molestias y pueden acabar en problemas ya patológicos, ¿vale? Problemas que sí podamos denominarlos patología médica, ¿no? Todo problema de mal funcionamiento, si se perpetúa en el tiempo, pues puede acabar empeorando. Una acidez de estómago es un desarreglo, seguramente, normalmente por estrés, normalmente por una incorrecta alimentación, por emociones concretas. Cada emoción concreta afecta a un órgano en concreto. Por ejemplo, el estómago, que te estoy poniendo el ejemplo del estómago, pues se ve muy alterado normalmente por emociones tipo obsesión con aspectos materiales, obsesión con la responsabilidad. Gente que no desconecta del trabajo, que es muy perfeccionista del trabajo o que tiene mucha responsabilidad encima, bien porque su carácter sea hiperresponsable, por la educación que ha tenido, por su forma de ser, o bien porque tenga un trabajo que le exija mucha responsabilidad, no sé, situaciones concretas, ¿no? Épocas concretas de la vida laboral, o incluso te han ascendido a un puesto de trabajo que es inherente su exceso de responsabilidad. Bueno, pues el exceso de responsabilidad con el trabajo, con las obligaciones normalmente tipo materiales, económicas, organizativas, en un chaval joven será el estudio, por ejemplo, pero en adulto pues va a ser, por ejemplo, las situaciones laborales. Más aún en una persona que de por sí sea muy responsable, que le cueste desconectar de situaciones, que sea un poco obsesivo. Bueno, pues ese tipo de estrés laboral, en ese carácter, altera el funcionamiento del estómago. Incluso a veces el estómago no llega a dar muchos problemas, pero se refleja muy fácil en la espalda. Sí suele dar más problemas el estómago cuando el estómago está alterado porque la alimentación es incorrecta. Normalmente en estos casos esa alimentación repercute primero en el hígado y el hígado hará que el estómago funcione mal. Siempre hablamos de funcionamiento, de disfunción. Estos son los problemas que van con mucha facilidad se expresan en el sistema musculoesquelético. Por tanto, en resumen, cada tipo de emoción va a un órgano. El estrés, que comentaremos un poquito ahora, en general puede afectar a todos los órganos, aunque tiene unos patrones concretos donde actúa primero, pero bueno, factores de desequilibrio orgánico, emociones peculiares de cada órgano, estrés en general, la alimentación, por supuesto, la falta de ejercicio, la falta de sueño. Son todos factores que desequilibran el funcionamiento orgánico y que van a dar problemas a nivel musculoesquelético. ¿Cómo estos desarreglos viscerales, como digo, desarreglos en primer lugar, normalmente no graves, aunque puedan ser muy molestos, no graves, aunque con el tiempo puedan acabar siéndolo, ¿vale? Porque ese problema de estómago que te estaba comentando, si se perpetúa en el tiempo puede acabar en una úlcera de estómago y una úlcera sangrante y eso puede ser grave, puede ser incluso mortal. Y un problema de estómago crónico durante años, pues aparte de una úlcera, esta úlcera se puede malignizar y dar, por ejemplo, un cáncer. Es decir, que todo desarreglo, en principio, no grave, aunque muy molesto, si se perpetúa en el tiempo puede acabar en un problema grave. No siempre, evidentemente, pero es una opción. Vale, pero ¿cómo este problema, este desarreglo genera reflejos en el sistema musculoesquelético? Bien, pues en primer lugar hay que decir que el sistema nervioso lo interconecta todo en nuestro organismo. Todo está interconectado con el sistema nervioso. Bien, nuestro sistema nervioso central, que manda órdenes periféricas para que movamos una pierna de forma voluntaria o para que el intestino se mueva de forma involuntaria o para que el corazón lata de forma involuntaria. Todo está interrelacionado del centro, de ordenador central hacia afuera, pero también hay una conexión de fuera, de los órganos, de los músculos, de los tendones, hacia adentro. Es decir, hay órdenes que van de la ordenador central hacia afuera e información que va de afuera hacia el ordenador central. ¿Vale? No sé, claro, evidentemente no siempre, o normalmente no de forma consciente, ¿no? Por lo tanto, este sería evidentemente un primer línea que conecta el disfuncionamiento orgánico con la espalda. Pero esto es un poco más complejo y veríamos que en el sistema nervioso hay dos, podemos dividir el sistema nervioso autónomo, aquel que no manejas tú de forma voluntaria, sino que por el sistema nervioso que maneja nuestros órganos y vísceras. Y podemos dividirlo en dos, en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Aquí está reflejado
el sistema nervioso simpático, que normalmente tiene una conexión a nivel de, pongo en pantalla completa, a nivel de la columna dorsal. En la zona dorsal, vamos a ver si lo vemos aquí, que reflejaría toda esta zona. A nivel de cada vértebra dorsal, la columna y la médula tiene una salida de raíces nerviosas que van a inervar diferentes músculos, órganos, y lo que van a hacer es activar o desactivar algunas funciones. Activarlas no quiere decir desactivarlo no quiere decir que el órgano se quede muerto, sino que disminuye algunas acciones y el sistema simpático activa otras. Y el parasimpático es lo contrario, lo que no hace uno, lo hace el otro. Es decir, por resumir, el sistema simpático lo que hace es ese sistema de la alerta, ese sistema que se activa con el estrés. No solo con el estrés de vida, no solo con el estrés de trabajo mucho, me falta tiempo libre, estoy constantemente presionado, que también, ese estrés activa el sistema nervioso simpático. Como te digo, es el sistema de la alerta. Pero también emociones. Por ejemplo, estar enfadado es una forma de estar estresado, es una forma de estar en la alerta, pero impregnado de eso, de rabia. Por eso el enfado activa una zona del sistema simpático, concretamente la que actúa sobre el hígado y la vesícula biliar. El enfado o la rabia activa el sistema simpático que actúa sobre el hígado y vesícula biliar. Lo que hace el sistema simpático sobre el hígado y vesícula biliar es paralizar alguna de sus funciones. Si el hígado y vesícula biliar, por ejemplo, tiene una acción digestiva, segrega y fabrica bilis y la vesícula decide cuándo soltarla para la digestión, el sistema simpático lo que hace es enlentecer esta función. No es que la apague o la desconecte, pero disminuye la función digestiva. También el sistema simpático disminuye el peristaltismo intestinal. El peristaltismo es la movilidad, es la motilidad, sea más bien, la capacidad del intestino de moverse para que el bolo alimenticio progrese y lo vayamos absorbiendo. Es decir, cuando tenemos un sistema simpático demasiado alerta, demasiado activado, por estrés, por ejemplo, la digestión es más lenta, está inhibida. Por eso cuando estamos estresados y comemos cuando estamos estresados, o comemos con mucha prisa, o llevamos una vida muy ajetreada, la digestión es más lenta, es más tortuosa, se formarán fermentaciones y es posible que haya, por ejemplo, estreñimiento o haya una mala absorción intestinal, con el tiempo haya una inflamación intestinal, incluso una atrofia de las vellosidades intestinales, una alteración de la flora intestinal, estreñimiento. Puede darse también todo lo contrario, con un estrés intenso hay una diarrea, a veces una diarrea, pero luego puede seguir esta diarrea un estreñimiento. Es decir, es un desequilibrio del funcionamiento, por ejemplo, del hígado, de la vesícula, del estómago, de todo el sistema digestivo. El sistema simpático, el sistema de la alerta, desactiva, inhibe sutilmente el sistema digestivo, con lo cual la digestión es peor. Al revés, para hacer una buena digestión necesitamos que el sistema parasimpático, por ejemplo, está ahí el nervio vago, que es el nervio fundamental que controla el sistema parasimpático del estómago, de todo el sistema digestivo, pues para hacer una buena digestión hace falta que en ese momento haya un predominio del sistema parasimpático, es decir, que el nervio vago sea el que mande en ese momento y el simpático se apaga. Cuando el parasimpático se activa, el simpático se apaga. Son opuestos. Entonces, depende para qué funciones, hace falta que predomine uno u otro. Para hacer una corta digestión, que predomine el sistema parasimpático y el sistema simpático, que es el que viene interconectado en esa zona dorsal, por esos niveles metaméricos, niveles de la columna, pues este sistema simpático tiene que apagarse. Para dormir bien, uno tiene que estar activado el sistema parasimpático. Uno tiene que estar, decir parasimpático es decir, un estado de mayor relax, de mayor conexión con nuestro cerebro derecho, cerebro artístico. Por eso es bueno antes de dormir, pues que estemos relajados, que hagamos cosas que no sean de responsabilidad, que no activen nuestro sistema de alerta. Leer, escuchar música, ver una serie de televisión, hacer yoga. Es decir, ir calmando ese sistema de alerta, ir apagándolo.
Sistema alerta, sistema simpático. Pues ir apagando ese sistema simpático para que el parasimpático actúe y podamos dormir bien, ¿vale? Bueno, pues este equilibrio y desequilibrio entre sistema simpático y parasimpático es una de las formas en las que nuestros órganos enferman, ¿vale? Nuestros órganos enferman, entran en disfunción, perdona, primero, antes de enfermar tienen que entrar en disfunción, empiezan a no funcionar correctamente, porque un día estemos estresados y nuestra vesícula hígado funcione más lento, pues no pasa nada. Pero si perpetuamente estamos siempre un poco en alerta, de forma también constante, nuestro sistema digestivo estará un poco disminuido. Y devienen muchos problemas digestivos. Muchísimos problemas digestivos están basados en esto, en un sistema simpático excesivamente activado, un sistema de alerta muy activado. Vale. Este mal funcionamiento de estos órganos nos puede dar señales digestivas, por ejemplo, digestión pesada, lenta, gases, hinchazón, estreñimiento, acidez de estómago, que luego puede tener otras consecuencias, por ejemplo, mala absorción de algunas vitaminas, minerales, el paciente estará cansado, o absorción de sustancias más tóxicas, el paciente tendrá más dolores de cabeza, ¿vale? Pero otro de las consecuencias que tiene esta alteración orgánica es que estos órganos nos avisen a través de la espalda. Y lo hacen a través de lo mismo que el sistema nervioso central interconecta y manda mensajes a los órganos tienen vías que dan reflejos en la espalda. Por ejemplo, el más frecuente que conoceréis, el corazón. Aquí no le suena que cuando el corazón está teniendo dificultades, vamos a decir, por ejemplo, le falta riego sanguíneo. Lo que llamaríamos, en medicina se llama angina de pecho o angor. Cuando una angina de pecho es cuando el riego cardíaco, las coronarias, están siendo insuficientes en su función, no llevan el suficiente riego y el corazón empieza a quejarse, sobre todo cuando es un problema incipiente, progresivo, no es fulminante, ¿vale? Una falta de riego fulminante en el corazón, o sea, un infarto por una embolia, por ejemplo, por un trombo, en este caso a veces es muy agudo, muy repentino y no te avisa de nada, no se puede quedar muerto en el momento y no te avisa por ningún lado. Pero cuando el proceso es progresivo, cuando no es tan grave, pero te está avisando, puede ser, no digo que no sea grave, pero que sea más paulatino, este desarreglo, esa falta de riego, a veces, sabréis, que da dolores en la parte izquierda del cuello, en la zona de la clavícula izquierda, supraclavicular hacia la garganta o infraclavicular debajo de la clavícula en esta zona, dolor axilar, que puede irse hacia el brazo, normalmente hacia la zona interna del brazo, codo, puede irse incluso hacia toda la mano, no solo lo típico es axila, codo, pero todo esto viene porque el corazón provoca una tensión muscular involuntaria, claro, en la zona cervical baja izquierda, dorsal alta izquierda, normalmente bloquea la primera, segunda vértebras dorsales a este nivel. Y ese bloqueo de esa vértebra también dificulta la movilidad de la segunda costilla que está en esa zona, y esa segunda costilla es la que va por la axila y la zona debajo de la clavícula. Entonces, ese bloqueo de esa costilla va a hacer que te duela todo el recorrido de la costilla y del nervio intercostal y que te duele la axila. Ese bloqueo vertebral de T2 puede comprimir una raíz nerviosa que va hacia el brazo y dolerte en la zona interna. Incluso puede, esa contractura incluso de los músculos de la escalenos, que se llaman estos laterales, y del esternocleidomastoideo pueden comprimir otras raíces nerviosas, del plexo braquial, raíces nerviosas que van todas hacia el brazo, y por eso puede dolerte la mano izquierda, normalmente la mano izquierda, no es exclusivo, en personas mayores que ya tienen mucho desgaste del cuello, este aumento de tensión, normalmente en la zona izquierda, si el cuello tiene un estrechamiento importante, lo que se llama una estenosis del canal, puede dar dolor en los dos brazos, no es exclusivo del brazo izquierdo. Pero lo normal es que si el cuello está regular, en personas un poco más jóvenes, o el cuello no está con una estenosis muy grave, el dolor sea del brazo izquierdo porque el bloqueo vertebral es muy circunscrito a la zona de T2, T1, T3, ¿vale? Y el dolor, como digo, va a dar hacia el brazo izquierdo. Esto lo sabemos todos, ¿verdad? Que el corazón a veces nos avisa que tiene un problema a través de dolores hacia el brazo, ¿vale?
Bueno, pues todos los órganos, si el corazón lo da a nivel de la T2, por ejemplo, como vemos aquí, corazón, y viene de esa T2, de una raíz simpática, lo mismo que el corazón recibe información del cerebro para que lata más rápido, más despacio, con su por ejemplo, el sistema nervioso simpático lo que activa es el latido cardíaco y el parasimpático lo baja, lo disminuye, para que estemos relajados. Vale. Pero el corazón, cuando tiene dificultades, también avisa, hace una vía en la dirección contraria y a veces uno de sus avisos es bloquear, contracturar esa zona cervical baja izquierda y bloquear la vértebra, y que esta vértebra de dolores. Pues eso puede dar dolores hacia el brazo o simplemente dolor aquí. Yo he tenido pacientes con una tortícolis permanente del lado izquierdo, llevar 20 días, un mes con dolor cervical izquierdo. Curiosamente me decía este paciente, es que cuando tengo frío a las mañanas, el frío es una de las causas que aumenta un poco o disminuye un poco, perdón, el riego sanguíneo del corazón, pues me duele más el cuello. Cuando subo cuestas, pues se me pone un dolor aquí en el cuello. A mí cuando me dijo eso dije, o sea, un trabajo aeróbico, es decir, un trabajo de esfuerzo físico de piernas, como puede ser subir cuestas, te da dolor al cuello, le palpo, T2 le dolía mucho, le mandé al cardiólogo de urgencia y efectivamente tenía una estenosis de deslizamiento de las coronarias, de una al 95%, otra al 90% y otra al 70%. Al día siguiente le habían puesto varios stents. No es lo normal, el corazón avisa mucho más, de forma más brusca, con sensación de esa contractura cervical izquierda acompañada, sensación de presión en el pecho, de no me entra bien el aire. O sea, es que cada órgano puede dar síntomas diferentes. En este, por ejemplo, era una cosa muy progresiva, muy cronificada, pero en un momento dado el corazón empezó a faltar de suficiente riego para que empezara a quejarse y le dolía simplemente en la zona cervical izquierda. Llevaba un mes tomando antiinflamatorios, pues según el médico lo que tenía era una contractura cervical. Y es que tenía una contractura cervical y tenía un bloqueo vertebral que le daba dolores solamente ahí y una sensación de tortícolis a girar el lado izquierdo. Ese bloqueo vertebral y esa contractura venían por un reflejo cardíaco que le estaba avisando te falta riego. Nuevamente este reflejo se da de forma más intensa. El corazón es un órgano muy importante y entonces sus síntomas, sus avisos en la espalda son más importantes. Una contractura fuerte, el dolor si irradia hacia la garganta, hacia la zona del pecho, si va más hacia la axila. Vale. Hay que darle importancia. Casi esto es uno de los problemas, uno de los reflejos orgánicos o viscerales en la espalda peculiares, porque aquí sí hablamos de un problema que es ciertamente grave. Normalmente he dicho antes que casi siempre estos desarrollos que dan problemas en la espalda son leves, no son de peligro de vida o muerte. Este casi es una de las excepciones. Ahí el corazón sí, aunque sea un problema que todavía no está en vida o muerte, vamos a decir, pero te está avisando de un problema grave. A veces también el corazón puede avisar en los mismos sitios y el problema no es grave. Por ejemplo, cuando hay palpitaciones o taquicardias por ansiedad. Lo saben muy bien los médicos de urgencias, que hay gente que viene con un dolor en la zona izquierda del pecho, de la clavícula, axila, tengo sensación de palpitación, van muy nerviosos porque sienten que es algo cardíaco, le miran y el corazón está perfectamente. Te dicen, no, es que el corazón se ha disparado por ansiedad. Esto es un ataque de ansiedad, pero en vez de notarlo solamente con síntomas, diríamos, nerviosos, se somatiza a través de las zonas reflejas del corazón, en la zona cervical izquierda. Y el paciente, aparte de notar palpitaciones de taquicardia, que es cardíaco, evidentemente, es un desarreglo cardíaco, una disfunción. Por tanto, no grave, simplemente es una expresión física de un problema tensional, emocional, una ansiedad. Y una forma de expresarse, además de provocar que el corazón lata sin sentido más rápido. Lata sin sentido me refiero porque estamos en la cama o estamos en el sofá viendo una película y el paciente se le dispara el corazón. Se está disparando por un estrés previo, porque ha pasado un mal día, porque está pasando una mala temporada, porque tiene una angustia de algo en el trabajo, y cuando está en reposo, como pasa muchas veces, este corazón empieza a decirte, tengo un problema, y te lo dice con palpitaciones. Y te puede decir, además de las palpitaciones, tengo un problema, y te lo dice a través de sus reflejos del corazón en la zona cervical izquierda. ¿Vale? Todos los órganos tienen una zona donde se pueden reflejar y lo hacen como lo hace el corazón, a través de vías eferentes, vías de retorno del órgano hacia las zonas reflejas de la columna vertebral normalmente.
sobre todo en las zonas vertebrales que tienen ganglios simpáticos, que son, diríamos, como interconexiones, como sería una estación intermodal de metro, ¿no? Que son zonas donde, como subestaciones, vamos a decir. Esos son los ganglios simpáticos. Y conectan también el corazón hacia, el corazón, todos los órganos, hacia la columna vertebral en primer lugar, ¿vale? Y ahí es donde pueden dar contracturas, bloqueos vertebrales que te van a doler. Por tanto, depende en qué zona de la espalda te pueda doler. Podemos pensar que es por un trabajo físico intenso, porque he hecho una mala postura, etcétera, etcétera. Pero también hay que por lo menos, pensar que esa contractura vertebral puede estar en relación con un desarreglo de un órgano o una víscera. De hecho, de los dolores en la zona dorsal, prácticamente siempre están mediados por un órgano o una víscera. ¿Que también está influido por una postura? Por supuesto. Pero normalmente cualquier dolencia en la zona de la espalda, con muchísima frecuencia, el factor, diríamos, postural, físico, esfuerzo, igual es este. Sin embargo, el reflejo de órgano es este, ¿vale? Hay que individualizar cada caso. No digo que todos los de espalda sean por eso, pero que son frecuentísimos. Problemas cervicales que en el fondo analizas al paciente y no ha hecho ningún esfuerzo ni tiene una postura que podamos decir que es de una sobrecarga muy importante. Muchos compañeros de esa persona tienen el mismo trabajo y no les duele el cuello, sin embargo, a esta persona sí. Y analizas, esta persona, por ejemplo, está con un estrés importante, y este estrés veremos que alterará nuestros órganos, porque este estrés lo que hace es activar el sistema simpático, apagar el sistema parasimpático, y este desequilibrio es el que trae, este desequilibrio nervioso, al fin y al cabo, del sistema nervioso autónomo, es el que provoca estos desarrollos viscerales, ¿vale? Por ejemplo, he hablado de como origen de este sistema, de este desequilibrio visceral, el estrés. El estrés a corto plazo, eso ya lo sabemos, nos dicen, estrés que produce adrenalina y nos salva la vida a veces. Si estoy en peligro, producir adrenalina hace que tu cuerpo no mande sangre a esos órganos digestivos. No hace falta hacer la digestión cuando uno está en peligro de muerte. Hace falta que llegue sangre a los músculos, que llegue sangre a los músculos que te van a ayudar o a atacar o a huir, ¿vale? Entonces, la adrenalina hace esto, hace que tu sistema musculoesquelético esté a tope para la pelea, ¿no? Bien, para la pelea de huir o para la pelea de atacar, pero para sobrevivir. Esto es la simpaticotonía, que es el predominio del sistema simpático, ¿vale? Cuando estamos estresados, segregamos adrenalina, el sistema simpático se activa, cuanto mayor sea el estrés, más se activa, y por tanto el contrario, el parasimpático se inhibe, aumenta la glucosa en sangre, aumenta la tensión arterial, vasoconstricción visceral, no hace falta sangre al intestino. El intestino para hacer la digestión, eso lo haremos cuando estemos tranquilos. No hace falta llegar sangre ahí, por eso la digestión se paraliza con el estrés. Aumenta la frecuencia cardíaca, que va a bombear sangre a las zonas donde hace falta, broncodilatación para que podamos disponer de más oxígeno para esa pelea huida, disminución de la diuresis, es decir, el riñón funciona más lento, no hace falta en ese momento producir orina, ni depurar el organismo, hace falta guardar toda la energía para la pelea. Esto es a corto plazo. Luego a medio plazo lo que hace es aumentar el trabajo tiroideo, que el tiroides trabaje más para producir hormonas tiroideas que lo que hacen es aumentar nuestro metabolismo. Lo mismo, aumentar nuestro metabolismo para que podamos soportar ese estrés, adaptarnos a ese estrés. Y a largo plazo lo que hacemos es que nuestras glándulas suprarrenales produzcan cortisol. Es una hormona, digamos, de agotamiento más lento, porque la adrenalina es para unos segundos, unos pocos minutos. Pero la adrenalina no puede estar con la adrenalina a tope días y días y días. Eso es diríamos, un mecanismo de alarma muy rápido, rapidísimo, instantáneo, pero por lo tanto no se mantiene el tiempo. El cortisol es un poquito más lento, va incrementándose según el estrés se mantiene, pero es para mantenerlo durante muchos tiempos, meses o años incluso. Claro, esto no es gratuito, ¿eh? El cortisol es una hormona maravillosa que nos hace superar muchas dificultades, pero tiene unas consecuencias, que son la acidosis metabólica, y luego esto nos interesará bastante, este término, es decir, que haya muchos ácidos en el cuerpo, que el estrés a largo plazo produce acidosis metabólica, que haya muchos ácidos,
circulantes, que el riñón no pueda eliminar tantos ácidos y que se produzcan microcristales. Que luego veré que esto tiene su importancia. Descalcificación, nuevamente. En vez de tener los cristales de calcio donde tienen que estar, que es fortaleciendo el hueso, al revés. El exceso de cortisol, ya sabemos que el corticoide descalcifica los huesos, también los dientes. Luego hay una desmineralización de nuestra estructura ósea, también de la estructura conjuntiva, de los tendones, de los ligamentos. Y sin embargo, estos microcristales que no están donde deben estar, se van acumulando en sitios que no se debe, porque hay demasiado cristal circulante. En principio el riñón se ocupa de eliminarlos por la orina, pero llega un momento pues, que no elimina tanto cristal de ácido úrico, de calcio, de ácido oxálico, y estos cristales veremos que hacen daño, que se van a acumular en sitios de nuestras articulaciones que van a producir inflamaciones. Este a largo plazo producirá hipertensión arterial, producirá retención de líquidos, obesidad y agotamiento. Claro, el estrés a corto plazo, todos nuestros mecanismos son para tener más energía disponible, para poder tener energía disponible para superar una circunstancia difícil, pero si yo estoy permanentemente gastando mucha energía, porque todos mis mecanismos me están facilitando que gaste energía, luego estaré agotado. Si yo tengo, aunque tenga mucho dinero, porque me lo dejan disponible para gastarlo, pero lo gasto y sigo gastando, y esto se perpetúa en el tiempo, me quedo sin ahorros, ¿no? Esto es lo mismo. Si yo tengo estrés cronificado, llega un momento que estaré agotado, porque ya mis reservas de energía las estoy gastando. Si encima hago una dieta, por ejemplo, donde tomo mucho café, como estoy muy estresado, tomo mucho café. Yo soy enamorado de este tema del café porque veo no solo lo rico que está cuando te lo tomas y el puntito de energía que te da, sino que te hace tener más energía disponible a corto plazo. Está muy bien, pero a largo plazo el café colabora en ese agotamiento. Y necesitas más café para no estar tan cansado. Y cuanto más café tomas, en el fondo más energía gastas, luego más agotamiento. Y necesito más café. Es una persona que se toma 4 o 5 cafés al día y sin embargo está agotado y tiene que tomar café para funcionar. Estamos usando el café un poquito como una droga. ¿Vale? Efectos, por tanto, del estrés a largo plazo. Hago aquí con este esquema, vamos a ver que me valga un poco de base para explicaros 4, no me extendería mucho, pero he hablado del reflejo de corazón en la zona cervical izquierda, ¿vale? Que puede dar dolores en la zona cervical, la axila, hacia el brazo, hacia la interna. El hígado, lo pongo en pantalla completa para que nos moleste. El hígado va a dar reflejos en esta zona interescapular derecha. También esta rigidez dorsal derecha va a provocar una inestabilidad en la zona cervical, con lo cual esta inestabilidad puede decir bloqueos cervicales que pueden dar dolores hacia el brazo. O este bloqueo cervical puede dar una contractura cervical derecha que afecte a la movilidad del hombro y provocar tendinitis del hombro derecho. Este hígado puede provocar tensiones en esta zona cervical derecha que llegan hasta la nuca y dan lo que se llama neuralgia de Arnold, que sobre todo se expresa en un lado, en el lado derecho, o bueno, solo en el lado derecho, o puede dar incluso, neuralgia del trigémino. Puede dar el hígado, esta tensión cervical, esa dorsal derecha puede dar irradiaciones costales que van hacia adelante. Depende de qué costilla, pues dolerá una zona, más arriba, más abajo. Normalmente el hígado lo da entre la cuarta, quinta, sexta costilla, entonces puede dar dolores en esta zona del pectoral y dolores incluso en la movilidad de la costilla con el esternón, lo que se llamaría síndrome de Tietze. Entonces el hígado puede dar eso, dolores en toda esta zona pectoral, con relación hasta la escápula, o sea, hacia el esternón, dolor interescapular, dolor de toda la parrilla costal, depende en qué casos. El hígado puede dar muchos problemas. La vesícula biliar da puntos gatillo en los redondos de ambos lados. La vesícula biliar, pero voy a borrar para que no se sobreponga. La vesícula biliar, dolores en los redondos mayores. La vesícula biliar da dolores sobre todo en el trapecio izquierdo, con dolor que llega hasta la nuca. Y este dolor de la nuca puede dar neuralgia de Arnold izquierda. Cuando a veces se da el dolor, porque el hígado y la vesícula
son órganos, diríamos los dos, del elemento madera, son órganos que se ponen en disfunción por motivos parecidos. El estrés, por ejemplo. El enfado en la persona extrovertida vamos al hígado, pero el enfado en la persona introvertida vamos a la vesícula. En cambio, la rabia más contenida, la amargura va a la vesícula. La rabia más, o el enfado más patente, pues vamos al hígado, pero son parecidos. El estrés actúa un poco sobre el hígado y la vesícula, también en función de un poco de carácter. Vale, pues si el hígado da dolores en el lado derecho, como he dicho antes, y en la nuca derecha, la vesícula lo hace en la izquierda, cefalea tensional, y la persona le duele la cabeza y es un reflejo mixto hepatobiliar, ¿vale? Tanto el hígado como la vesícula biliar. Pero la vesícula normalmente da dolores en la zona cervical izquierda especialmente, que pueden producir, por ejemplo, mareos, inestabilidad por falta de riego al cerebelo. Esto ya he hablado y hablaré en otros vídeos aquí en Body Mind sobre este tema de vesícula y los mareos. Pero a veces, como digo, la vesícula y el hígado van los dos parejos y entonces el paciente nota tensión en el trapecio izquierdo por la vesícula, en el trapecio derecho por el hígado y lo que tiene es toda esta zona del trapecio cargada y es por estrés hepatobiliar, hígado y vesícula biliar, con cefaleas tensionales de origen hepatobiliar, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, la vesícula biliar. Vamos a ver, por ejemplo, antes he hablado del estómago, creo que lo he dicho antes, lo resumo muy rápido otra vez: dolores interescapulares izquierdos, con puntos gatillo en el infraespinoso. Esta rigidez dorsal izquierda puede dar inestabilidad cervical y da tortícolis izquierda. No llegará a la nuca, siempre se quedará en la zona cervical baja izquierda. Esta tensión cervical izquierda puede provocar tendinitis del hombro izquierdo. Este pinzamiento cervical no solo puede producir tortícolis izquierdas o contracturas de trapecio izquierdo, sino puede dar dolores hacia el brazo, una cervicoalgia, porque puede producir incluso una hernia discal. Este bloqueo dorsal izquierdo puede producir bloqueos de la movilidad de la costilla y dolores en las costillas, irradiaciones por el nervio intercostal en el lado izquierdo, que puede producir lo que se llama el síndrome de Tietze, pero en el lado izquierdo, normalmente quinta, sexta costilla. El estómago es los reflejos típicos que os he contado al principio del vídeo. El corazón, ya lo he hablado, da un reflejo muy concreto en la zona de T2 izquierda con dolores infra o supraclaviculares, garganta, trapecio y normalmente pueden irse hacia la axila, zona interna del brazo, pero a veces en problemas más intensos hacia el brazo entero. El intestino delgado, problemas lumbares derechos normalmente, bloqueo de la cuarta vértebra lumbar en una posición concreta, un bloqueo lumbar que acabará produciendo una hernia, o con el tiempo puede producir desde un lumbago derecho, que se quede en esta zona, hasta una hernia discal L4, L5 derecha, que va a dar ciáticas derechas. ¿De acuerdo? El intestino delgado es un órgano muy, como os he dicho antes, el problema, la simpaticotonía, el estado de alerta, el estrés, lo que provoca es que el intestino funcione más lento y que aunque comamos bien, la digestión sea mala. Si encima no comemos bien del todo, pues el problema intestinal está servido y va a dar una rigidez lumbar alta, aquí una rigidez que provocará inestabilidad lumbar baja, y esta inestabilidad es donde se acaba manifestando en esta ciática, ¿vale? O síndrome piramidal derecho, o dolores en la ingle derecha por mal trabajo de la cadera, aparte que luego el intestino dé alguna dolencia abdominal o malas digestiones, pero puede dar dolores aquí, puede dar, por aumento del intestino va a provocar aumento del trabajo de estos músculos, estarán más tensos, el bíceps femoral, el tensor de fascia lata. Esto va a repercutir en cómo trabaja esta rótula, que va a verse desplazada hacia afuera, y favorecerá a este intestino la condromalacia rotuliana derecha, o en un corredor, la tendinitis del corredor, tendinitis de fascia lata, o en un jugador de fútbol, roturas de fibras en el bíceps femoral, porque ese bíceps está demasiado tenso por culpa de rigidez lumbar derecha que está bloqueada por culpa del intestino delgado, ¿vale? Eso es el intestino delgado. El colon irritable dará dolores lumbares izquierdos, que da una rigidez lumbar alta que provocará inestabilidad lumbar baja, con dolores sacroiliacos izquierdos, ciatalgias izquierdas, dolores en la ingle izquierda, todo eso lo hace el colon irritable. El riñón, pues el riñón va a dar una rigidez lumbar muy pronunciada en la zona lumbar dorsal alta, sobre todo T10, T11, T9, y esto generará una inestabilidad lumbar baja,
¿vale? Sobre todo bloqueará la quinta lumbar, la L5 hacia el lado izquierdo, y puede provocar esto trochanteritis izquierda, síndrome piramidal izquierdo, lesiones del disco del L5S1 que darán ciatalgias o ciáticas izquierdas por hernia discal. El riñón da un montón de patologías, también aumenta no solo el trabajo del piramidal izquierdo, sino del bíceps femoral izquierdo, lo cual en un futbolista pues, puede provocar roturas de fibras, o lo que os he hablado antes, este bíceps femoral y tensión de fascia lata y vasto externo van a provocar condromalacia rotura de la izquierda. Este bloqueo del DL5 puede provocar fascitis izquierda, tendinitis de Aquiles izquierda, es decir, un montón ese es un desequilibrio muscular lo que provoca el riñón que puede estar detrás, es decir, en la causa de un montón de patologías del sistema musculoesquelético. Y la vejiga dará problemas lumbares izquierdos que activarán la tensión de los gemelos, lo cual facilita que haya roturas de fibras de los gemelos. Y así todos los órganos, el sistema ginecológico, el útero da muchísimos problemas de L5S1 derecha, con síndrome piramidal, con trochanteritis, con dolor en la ingle derecha, dolores en la pata de ganso porque aumenta la tensión de los aductores. La próstata hace unos reflejos muy similares al útero, son prácticamente similares, la próstata en el hombre, evidentemente, el útero en la mujer. Habría luego que entrar en cada desarrollo visceral porque se ha producido por estrés, es un factor, por situaciones emocionales peculiares de cada órgano, es otro factor. Esto lo comentaré en otros vídeos. También tienes en nuestro vídeo que hemos publicado, en nuestro libro que hemos publicado hace poco de Fit Concept o Fisioterapia Integrativa, te hablo de todos estos reflejos. Claro, cada órgano tiene, en ese libro te doy un vídeo específico para que puedas ver cada órgano dónde refleja, cada órgano por qué entra en disfunción, cuánto le repercute el estrés, cuánto le repercute determinada emoción, cuánto le repercute la alimentación, cuán de importante es la falta de ejercicio, la falta de descanso. Es decir, cada órgano luego tiene su propio micromundo, no solo de dónde se refleja, sino de por qué este órgano está en disfunción, ¿vale? En ese libro de Fit Concept, lo tienes lo puedes buscar, Fisioterapia Integrativa libro, y tienes una página web donde puedes comprar este libro. Pero bueno, en todos mis vídeos y en próximos vídeos de Modivine hablaré de patologías que están influidas por estos desarreglos viscerales, ¿vale? Y entonces una vía, que es lo que al final de lo que iba el vídeo, es la alteración del equilibrio entre sistema simpático parasimpático que hace que el órgano refleje en la espalda. Vale. Otra vía por la cual también nuestros órganos influyen en la espalda es por lo que te he dicho antes, la acidosis metabólica. Eso implica un montón de sustancia ácida en el cuerpo. Estar estresado es decir, estoy ácido. Un organismo estresado está ácido y tendrá esos ácidos producen muchos cristales, porque el cuerpo, una forma de defenderse de esa acidosis, porque el cuerpo necesita un equilibrio ácido-base. Necesita que la sangre, por ejemplo, tenga un equilibrio muy, muy, muy preciso, de 7,36, 7,42 de pH. No puede ser ni más ácido ni más alcalino. El exceso de acidez del cuerpo por estrés hace que el cuerpo haga un esfuerzo de alcalinizarlo, y una forma de alcalinizarlo es de fabricar cristales. Estos cristales, a través del sistema circulatorio, que también interconecta todo nuestro organismo, estos ácidos cristalizados pueden acumularse a través de nuestro sistema circulatorio en todas las articulaciones del cuerpo y en todo el tejido conjuntivo. Muchos dolores tendinosos y articulares son por acúmulos de microcristales, que se producen por un exceso de acidosis, que se produce por un mal funcionamiento visceral por estrés. También por una alimentación muy acidificante, ¿vale? Hablaremos esto sobre la alimentación acidificante o una alimentación sana, que sería la alimentación alcalinizante, ¿vale? Pero, como digo, estos ácidos están detrás de muchas patologías musculoesqueléticas. En muchos tendinitis de hombro son formación de cristales, a veces que se ven en radiografía, calcificación, o a veces no se ven, son microcristales, pero producen inflamación de los tejidos del hombro y son productos de una acidosis metabólica. Y cuando actúa sobre el hombro es normalmente una acidosis que está perjudicada, viene más mediada por el hígado. Cuando esta acidosis en este caso del hígado, se da más en gente joven. Cuando esta acidosis se da en gente mayor, es más fácil que dé problemas musculoesqueléticos en zonas reflejas del riñón, por ejemplo, en los pies, en los tobillos,
dolores de tobillos, tendinitis de tobillos, tendinitis del tendón de Aquiles, tendinitis en la zona de arriba del pie, de los tendones extensores, son por frecuentemente acúmulos de microcristales, porque el riñón no los está eliminando bien. Y estamos en este caso. El que conduce al final y comunica esa disfunción renal con esa tendinitis del pie son nuestro sistema microcirculatorio, ¿vale? Se podían explicar también estas conexiones entre desarrollos viscerales con dolores a través de los canales de acupuntura. Es una ciencia milenaria de la herramienta fundamental de la medicina tradicional china que explica otras muchas dolencias. Cuando yo digo que la vesícula duele en la zona de la nuca izquierda, es que no hay una conexión de un nervio que va de la vesícula a la nuca. Esta conexión es difícil de explicar porque el hígado provoque, o la vesícula, perdón, provoque tensiones musculares, como lo hace el hígado. Por ejemplo, el hígado cuando está en disfunción provoca una tensión en los músculos del hombro, y esa cercanía pues lo puedes ver una relación facial. El hígado altera el diafragma altera de los músculos, ¿vale? Pero la vesícula en la nuca izquierda solo se explica por los canales de acupuntura, que este es un canal de acupuntura que va de la parte de la nuca y de la cabeza. Sería otra forma de ver la conexión de desarreglo nervioso, desarreglo visceral, dolor musculoesquelético, ¿vale? Yo no sé de acupuntura y no te puedo decir exactamente ni si realmente se explica bien, porque es algo un poco muy energético y por tanto difícil de objetivar, ¿no? De demostrar científicamente, diríamos, cómo y por qué se producen esos canales de acupuntura, ¿vale? Sería otra, diríamos la última, la pongo como ejemplo de un tema que, aunque no domine, también da muchas explicaciones de cómo funciona o cómo el cuerpo cuando funciona mal nos da problemas. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya sido un tema, a mí me parece un tema apasionante del desarrollo visceral. He querido comunicar un poco por qué vías esta disfunción visceral da problemas musculoesqueléticos. Espero que haya sido de tu interés. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos aquí en BodyMind en directo los miércoles. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.